Peterossi, another pioneer, was willing to take long chances with such a flimsy set of wings, flapping wires and bicycle wheels, but he did almost anything in the air that modern flyers can do. Bienvenidos gente, niños, adultos y curiosos de la historia. Hoy hablaremos de un paraguayo famoso en su tiempo, pero algo desconocido en el presente. Un héroe pionero de la aviación en el Paraguay y querido en su tierra y en el extranjero. Es el señor Silvio Pettirossi. Silvio Pettirossi nació en Asunción el 16 de junio de 1887 dentro de una familia acomodada. Fue el hijo de Antimo Pettirossi, un ciudadano italiano, y Rufina Pereira Roldán, paraguayo. Silvio fue enviado a Italia para estudiar y allí pasaría 7 años, primero en la ciudad de Viterbo, cerca de Roma, y luego a Spoleto, en Perugia. Fue en Italia donde el joven Silvio sintió la curiosidad por empezar a volar, observando a las aves en su vuelo. Retornó al Paraguay en 1901 y con 14 años, siempre manteniendo un carácter jovial y benévolo que lo caracterizó toda su vida. El joven Silvio, ya de adolescente, realizaba travesuras con su grupo de amigos. Travesuras en el Parque Caballero que consistían en lanzarse al vacío de cierta altura con un paracaídas improvisado, hecho probablemente con alguna sábana vieja, desde los árboles, desde algún barranco o tejado de una de las casas vecinas. Se divertían, pero seguramente le valieron más de una reprimenda de sus padres. Sin embargo, su interés por volar solamente aumentó con el tiempo. Leía los periódicos de la época y de las hazañas que unos hermanos en Estados Unidos habían logrado. Los hermanos Wright, en 1903, habían realizado el primer vuelo de la historia y en joven Silvio lo leía emocionadamente. Sin embargo, en el Paraguay estallaría en 1904 una guerra civil. Silvio se unió al bando rebelde con tan solo 17 años y demostró una condición de líder nato al tomar mando de su pelotón cuando sus jefes fueron muertos por las tropas leales al gobierno en luchas cercanas a Asunción. Se le otorgó el rango de alférez y cuando la guerra terminó con la rendición del gobierno del presidente Juan Antonio Ezcurra y la asunción de Juan Bautista Gaona, luego de esto Silvio continuó y culminó sus estudios en la capital y continuaba su gran interés sobre la aviación. Silvio, a pesar de la muy fuerte oposición de sus padres y de que en el Paraguay no existía ninguna escuela de aviación, decidió convertirse en aviador y sabía que si quería tener éxito debía viajar a la Argentina. Con la ayuda de algunos amigos de la familia y contando finalmente y después de mucho esfuerzo con la bendición de sus padres, viajó a Buenos Aires, donde logró contactarse con el ingeniero Jorge Newbery, pionero de la aviación en la Argentina, quien le enseñó a volar y rápidamente entablaron una gran amistad. Fue por el impulso de Newbery que Silvio Pettirossi decidió estudiar en Francia, cuna de la aviación mundial en esos tiempos. Luego de aprender a volar en la Argentina, retornó al Paraguay, pero moviendo contactos entre políticos y militares, logró que se le otorgase una beca para poder estudiar aviación en Francia, con la condición de luego constituir en el Paraguay una escuela de aviación. Y con tan solo 25 años, Pettirossi se estaba empezando a volver famoso. La idea del gobierno era que Pettirossi, luego de obtener el título de aviador, crease una escuela de aviación y lograse la compra para el gobierno de un biplano Henry Farman y 2 monoplanos Blériot. Y fue así que Pettirossi se embarcó rumbo a Francia e ingresó como alumno en la escuela de aviación de Pertuis, que funcionaba en el aeródromo de Champagne en Reims, siendo recibido por el propio director Armand de Pertuis, y a pesar de las dificultades, en enero de 1913 terminó el examen final de la escuela de vuelo, realizando 2 veces 5 ochos.
en torno a la vertical de 2 puntos preestablecidos en el suelo con una distancia de 500 metros entre sí. Un descenso en vuelo planeado de 100 metros con aterrizaje en un punto establecido, más un vuelo con la altura certificada por un barómetro instalado en la aeronave. Pettirossi se recibió como el primero de su promoción, siendo felicitado por los presentes y posteriormente por el presidente paraguayo Eduardo Scher, que por decreto le elevó al rango de subteniente en comisión del Ejército Nacional. Luego de esto, Pettirossi pasaría el resto de 1913 realizando vuelos por toda Francia con su De Pertuis, rompiendo el récord de aquel entonces de 8 horas de vuelo, y empezó a realizar todas las maniobras acrobáticas conocidas hasta aquel entonces, como los loopings, 8s, S's, vuelos invertidos, y también creó el looping invertido. Su popularidad creció rápidamente y entró en contacto con los más prestigiosos aviadores franceses, a quienes solicitó mostrar sus mejores acrobacias. Deleitó a los presentes con 37 loopings, toneles, vuelos invertidos a baja altura, hoja muerta. Ante la mirada atónita de todos los espectadores, la bandera paraguaya fue izada en el mástil de la escuela de Pertuis en su honor. A continuación veremos algunos videos que encontré para que puedan ver cómo son las acrobacias que mencioné más arriba.
Para comienzos de 1914 era una figura conocida en Europa, pero en marzo se enteró de la muerte trágica de su amigo Jorge Newbery en un accidente de aviación cuando intentaba cruzar los Andes cerca de Mendoza en los Tamarindos. Pettirossi se preparó para volver al Paraguay y se embarcó rumbo a Buenos Aires en marzo de 1914. Su llegada fue acogida por varios medios de prensa y Silvio tuvo la idea de realizar una serie de presentaciones acrobáticas para recaudar fondos y realizar con ello un monumento a la memoria de su amigo Jorge Newbery. Varias presentaciones fueron realizadas donde demostró las más variadas acrobacias aéreas características de Pettirossi. Se realizaron en el hipódromo de Belgrano. En la Argentina tuvo varias presentaciones en el hipódromo de Belgrano, siendo uno de los espectadores el propio presidente argentino Roque Sáenz Peña, quien felicitó personalmente a Pettirossi por su presentación. El público quedó impactado cuando en varias maniobras daba la impresión de que perdía el control de la aeronave, solo para retomar el control a escasos metros del suelo, realizando loopings, caídas de hoja y tirabuzones. Luego de esto el público entró a la cancha a recibirlo cuando aterrizaba en medio de hurras y elogios. Siempre mostrando su carácter alegre y jovial, se ganó la simpatía de los espectadores. Luego de la buena experiencia en la Argentina, Silvio se emprendió en un viaje al Brasil, llegando a Río de Janeiro a fines de abril de 1914, donde fue recibido por Alberto Santos Dumont, pionero de la aviación brasilera, a quien Silvio había conocido durante sus estudios en Francia. Dumont también fue inmortalizado en la forma de nombre de aeropuerto en Río de Janeiro. Silvio dio presentaciones en el Jockey Club Carioca en mayo y con su de Perdusin impresionó en muchas ocasiones con sus arriesgadas maniobras, estando presente incluso el presidente del Brasil, Hermes Rodríguez da Fonseca, y fue ovacionado por las 20.000 personas que estaban observando. Fue también durante su estadía en el Brasil que recibió innumerables elogios y premios como el Aeroclub del Brasil, autoridades del gobierno e incluso empresas, como la cervecería Brahma, que le pidió que en una de sus presentaciones y mientras hacía un vuelo rasante por el suelo, lance un paquete que fue luego recogido por el público. El paquete contenía vales para canjearlos por chops y vinos. Posteriormente, Silvio se embarcó hacia el Uruguay y llegaría el 23 de mayo de 1914 a Montevideo. En varias presentaciones demostró la tradicional destreza con su avión y Pettirossi deleitó al público presente y de nuevo fue felicitado personalmente por otro presidente, ahora por el presidente de la República del Uruguay, José Pablo Batlle Ordóñez, y realizó más presentaciones durante mayo y junio y recibió elogios de la prensa local que le dieron el sobrenombre del Hombre Pájaro, y fue en su estadía por Uruguay que Silvio conoció a Sara Usher Conde, quien sería su compañera de vida. Sara, una dama muy culta de una buena posición. Luego de las presentaciones en la banda oriental, Silvio Pettirossi se emprendió para Chile. Silvio Pettirossi llegó a Chile el 14 de julio de 1914, donde tenía la misión del gobierno del Paraguay de inspeccionar algunas aeronaves para su compra para la futura Escuela de Aviación Militar. La ciudad de Santiago estaba empapelada con carteles anunciando sus presentaciones, pero Pettirossi se molestó ya que en las mismas lo anunciaban como el gran aviador sudamericano, y en la siguiente conferencia de prensa manifestó que no haría ninguna presentación acrobática en Chile, manifestando que habían omitido su nacionalidad paraguaya al presentarlo de esta forma, y esto lo molestó profundamente. Sin embargo, los periodistas, entendiendo la situación, hicieron las correcciones necesarias y Silvio Pettirossi las aceptó. Finalmente, realizó en dicho país varias presentaciones acrobáticas. Y fue así que en Santiago de Chile, en el Club Hípico, el 16 de julio de 1914,
Silvio sufrió un accidente donde su avión chocó contra una empalizada y se rompió la hélice y abolló el capó del motor. Sin embargo, Pettirossi salió ileso. El avión se pudo reparar rápidamente y dio una presentación de vuelta el 18 de julio ante la presencia del presidente de Chile, el doctor Ramón Barros Lugo, e impresionó a todos al pasar en un vuelo rasante frente al palco oficial. Sin embargo, al aterrizar, sufriría otro accidente, esta vez uno menor, en el que el avión quedó de cara al suelo luego de aterrizar, pero sin sufrir mayores daños. Luego de estas presentaciones, fue a inspeccionar las aeronaves para la eventual compra del gobierno paraguayo. Inspeccionó un biplano Henry Farman y 2 monoplanos Blériot, pero aconsejó no comprar las aeronaves ya que contaban con mucho uso y estaban desgastadas. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en Europa, Pettirossi se ofreció voluntariamente para realizar exhibiciones a beneficio de la Cruz Roja Francesa, siendo su última presentación en el Parque Cousiño el 10 de agosto de 1914, y a pesar del mal tiempo pudo realizar todas sus acrobacias y luego de esto se embarcó de vuelta hacia Buenos Aires para septiembre. De vuelta en tierra porteña, fue convencido de realizar más presentaciones para recaudar fondos para el monumento de Jorge Newbery. Silvio Pettirossi aceptó sin problemas y demostró toda su capacidad en el aeródromo de Belgrano en octubre de 1914. Estaba presente el hermano de Jorge, Ernesto Newbery, presidente del Aeroclub Argentino. Silvio Pettirossi dio sus loopings invertidos, 8 S, hoja muerta, vuelos invertidos, caídas de hoja, caídas de ala y más. Y luego de esta impresionante presentación, se emprendió a retornar a la patria paraguaya. Y fue así que a su llegada el 13 de noviembre de 1914 a Asunción, luego de 2 años de su partida, fue recibido por una multitud de niños, estudiantes de colegio, familias, autoridades del gobierno, gente gritando de la emoción al ver al afamado aviador mientras bajaba del muelle. Silvio, siempre sonriente, agradecía los elogios. El 17 de noviembre daría su primer vuelo en Paraguay. Despegó del terreno bajo del Cabildo y ante la mirada curiosa de la gente dio sus espectaculares acrobacias ante la emoción de los espectadores. Pero al intentar aterrizar, sufrió un pequeño percance, generando daños en las alas y la rotura del hélice, saliendo Silvio ileso. Finalmente se logró reparar la hélice con la ayuda de la familia Bozano y dio varias presentaciones más por Asunción y ciudades aledañas, y también Silvio recibió cientos de premios y reconocimientos. Luego de estas presentaciones, Silvio Pettirossi se iba a casar con Sara Usher en Uruguay y partió para su boda, que se celebró el 28 de diciembre de 1914 en Montevideo. Recibió luego una invitación especial desde los Estados Unidos. Los organizadores del Panama Pacific International Exposition lo invitaron para realizar vuelos acrobáticos. El evento duraría realmente mucho tiempo, entre febrero a diciembre de 1915, en conmemoración de la terminación del Canal de Panamá, que fue auspiciado por los Estados Unidos y terminó en agosto de 1914. Pettirossi llegaría y daría su primer vuelo en junio de 1915 con su De Pertusin, y en una serie de presentaciones impresionantes ante más de 40.000 personas. Se destacaría incluso entre los aviadores americanos. Fue en una de sus presentaciones que el 28 de agosto de 1915 el público quedó anonadado cuando en un vuelo invertido a poca altura Silvio dejó caer un bulto que se clavó al suelo. El bulto era una bandera paraguaya. También realizó presentaciones nocturnas con bengalas y luces colocadas en su avión para que los espectadores pudieran seguir las acrobacias, asustándolos
cuando apagaba repentinamente el motor, perdiéndose en la oscuridad. Y pensando la gente lo peor, Silvio aparecía luego aterrizando en la pista, recibiendo una explosión de aplausos. La prensa yankee lo denominó The King of the Air, el rey del aire. Pero lamentablemente su aeronave sufrió unos sabotajes por parte de aviadores envidiosos. A raíz de eso sufrió un accidente del cual afortunadamente salió ileso. Su nave acuatizó en el mar y se concluyó que el accidente se generó porque los tensores de las alas fueron aflojados a propósito, lo que generó que durante la presentación acrobática las alas se doblaran y generasen el accidente. Sin embargo, continuó con el cronograma de presentaciones del evento, impresionando a todos con la creación de una nueva acrobacia denominado looping alargado, antes de partir de vuelta para el sur hacia octubre de 1915. A su retorno a Sudamérica, pasó de vuelta por Río de Janeiro y realizó vuelos especiales para las autoridades brasileras, siendo personalmente felicitado por el presidente del Brasil, el Dr. Wenceslau Braz Pereira Gómez. Y con este presidente ya son 6 presidentes que le dieron la mano para felicitarlo. Estuvo por el Brasil algunos meses más para luego embarcarse hacia Buenos Aires, donde permaneció en la casa de la familia Castel, amigos de los Pettirossi. En los talleres de la aviación naval argentina de Ensenada, realizó una revisión de su avión de Perdusin y cambio de alas, y decidió probarlo el 15 y 16 de octubre de 1916. La aeronave respondía con satisfacción y fue por eso que aumentó la exigencia de las pruebas para los días siguientes. Finalmente Pettirossi había decidido volver al Paraguay, pero antes, y para estar seguro que su nave estaba en óptimas condiciones, querían probar al máximo su de Perdusin. El 17 de octubre de 1916, Silvio Pettirossi salió de la pista con fuerte viento y luego de unos 10 minutos de vuelo hizo señas a la tierra de que todo estaba bien y alzó la aeronave hasta los 1400 metros e inició sus acrobacias. Y mientras realizaba su famoso looping al revés, el tensor de la ala izquierda cedió y golpeó fuertemente la hélice, partiéndola. El ala izquierda se quebró y el avión empezó a caer violentamente en picada, sin que lamentablemente se pudiera hacer algo para evitarlo. Silvio Pettirossi murió instantáneamente a los 29 años. El reloj que usaba se detuvo por la fuerza del impacto en el momento exacto del golpe. Eran las 9:25. Luego de esto, el gobierno argentino inmediatamente creó una comisión especial para la investigación del accidente y se determinó que fue producto de la utilización de tensores de mala calidad y por el estrés que se generó en la nave por el looping invertido. Fue velado en las instalaciones del Aeroclub Argentino y cientos de personas fueron a dar su último adiós al pionero de la aviación paraguaya. El féretro partió luego hacia el Paraguay, llegando a Asunción el 23 de octubre, donde no menos de 30.000 personas fueron a recibirle, entre ellos grandes autoridades civiles militares, y fue velado en la escuela militar. El 24 de octubre se realizó un oficio religioso
a cargo del Monseñor Hermegenildo Roa en la Catedral de Asunción y finalmente trasladado caminando desde la catedral hasta el cementerio de la Recoleta. Una comisión de militares, autoridades y miembros de la sociedad civil acompañó el recorrido y unos 50.000 ciudadanos se reunieron para despedir a Silvio Pettirossi y se realizaron 2 descargas de fusilería y se colocó el féretro en el mausoleo militar. Silvio recibió cientos de homenajes y premios. Se le dedicaron varios artículos y poemas, como ser Los 2 pilotos de Pablo Max Infran o Oda a Silvio Pettirossi de Eloy Farina Núñez o El aviador Pettirossi de Ignacio Apane o el poema Silvio Pettirossi de Leopoldo Ramos Jiménez o Natalicio González, el poeta del espacio, o la conmemoración que recibió en vida con la creación del Club Pettirossi de Villarrica en 1915. Y también existen varios otros clubes y localidades con su nombre. Desde 1983 existe un barrio en Asunción llamado Silvio Pettirossi y desde 1989 el Aeropuerto Internacional de Asunción se llama también Aeropuerto Silvio Pettirossi. En San Bernardino, en el año 2009, se creó el Club de Vuelo Ubuntu, en cuya página pueden encontrar más información sobre la impresionante vida de Silvio Pettirossi y algunas de las imágenes y videos que utilicé los encontrarán en su página. Además, crearon una réplica exacta del avión de Perdusin de Silvio que pueden pasar a mirar. Bueno, gente, espero les haya gustado la vida de este impresionante personaje de nuestra historia como lo fue Silvio Pettirossi, pionero de la aviación paraguaya y patrono no oficial de algunos estudiantes de Derecho en sus exámenes. Nos vemos eventualmente.